Rogelio Frigerio, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, temporada alta de elecciones, temporada alta de campaña, ¿cómo se prepara? Bueno, el sábado pasado venció el plazo para la presentación de las listas, así que ahora vamos a seguir en la gestión pública hasta que inicie el periodo fijado por la ley para la campaña. La verdad que tenemos demasiadas cosas que hacer para estar pensando estos 4 meses de acá a octubre en las elecciones. No nos podemos dar ese lujo nosotros, tenemos que dar respuesta a la gente y además, por suerte, hay un periodo establecido para la campaña y, por supuesto, el resto del tiempo tenemos que gestionar. Fernanda Vallejos, una de las candidatas de Cristina Fernández de Kirchner, habló y comparó a Vudú con algunos próceres. ¿Cuál es su opinión? Que yo creo que se lo creen y creo que ese es el principal problema. Pero bueno, creo que también en estas elecciones, que son muy importantes para el país, porque entendemos nosotros vamos a terminar o se va a terminar de demostrar que la mayoría de la gente sigue apostando por un cambio, por una transformación del país, por un futuro distinto y para dejar atrás el populismo y lo que nos llevó precisamente a esta situación tan difícil desde el punto de vista social, lo que fue el aislamiento internacional, la destrucción de las economías regionales, etc. Y por supuesto también la degradación de las instituciones de la democracia, ¿no? De la república, del federalismo. Y me parece que en las elecciones, además de, por supuesto, plebiscitar la gestión, como sucede en todas las elecciones, también se va a plantear esta opción entre el cambio y la transformación, o la confirmación de que la mayoría quiere un cambio y una transformación de la Argentina versus la vuelta al pasado. Randazzo, Cristina, Lilita, digo, juegan todos en esta temporada. Bueno, sí, hay candidatos muy conocidos sí, por la gente en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires y también en el interior del país. Hay elecciones en donde Cambiemos es muy competitivo en todas las jurisdicciones del país. Nosotros vamos a presentar Cambiemos en las 23 provincias de la Argentina, es el único partido verdaderamente nacional hoy, o el único espacio político verdaderamente nacional, es Cambiemos, ¿no? Vamos a competir en las distintas provincias con distintos sellos. Santa Cruz, por ejemplo, donde hay hoy una crisis bastante importante, ¿cómo los espera? Bueno, nosotros creemos que vamos a ganar en Santa Cruz, como en la mayoría de las provincias, donde también se plantea esta opción entre el cambio y, en el caso de Santa Cruz, mantener una misma gestión o una misma política de los últimos 30 años, que llevó a que Santa Cruz esté como esté hoy, ¿no? Entre otras cosas, por lo menos para mí, lo más grave, que todavía no hayan empezado las clases en Santa Cruz. Estamos trabajando, el ministro de Educación, Esteban Bullrich, está trabajando incansablemente para ver si podemos recuperar los días perdidos y empezar las clases en esa provincia. Como decía el informe, hemos llegado a un acuerdo para prestar recursos a la provincia mientras la provincia se pone en caja, de manera gradual, por supuesto, porque semejante descalabro fiscal y financiero no se puede solucionar de un día para el otro. Lo mismo ocurre en el gobierno nacional. ¿Los culpa a ustedes de vaciamiento de la provincia? No lo ha hecho nunca en las reuniones, muchas, que hemos tenido estos meses, hasta llegar a lo que le pedíamos, ¿no? Una hoja de ruta para ver cómo la provincia, de acá a los próximos 3 años, podía llegar al equilibrio entre las cuentas públicas, a que lo que ingresa en el Estado alcance para cubrir los gastos, como pasa en cualquier familia, donde no se puede vivir siempre de prestado, siempre gastando más de lo que ingresa, en este caso, en el gobierno provincial. Hoy el ministro de Finanzas fue imputado por un fiscal de justicia legítima. ¿Qué opinión le merece ese tipo de cuestiones que se están produciendo? Creo que ya estamos acostumbrados, ¿no? Me parece que forma parte también de la libertad con la que se vive hoy en la Argentina, ¿no? De que realmente en la Argentina hoy los poderes de la República son poderes independientes. Y esto no es, esto que es algo normal, que es lo que estudian los chicos en la escuela. Justamente estuve estudiando con mi hijo más grande porque mañana tiene examen de esto, ¿no? De la República, de los distintos poderes de la República, pero en la Argentina hasta hace 1 año y medio no se vivía de esa manera. El Poder Judicial estaba prácticamente esperando órdenes permanentemente del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo era una escribanía donde pasaban todas las leyes sin siquiera discutirlas a libro cerrado. Bueno, eso cambió. En pocos meses
empezamos a construir una república donde la justicia es un poder independiente, no recibe órdenes del Poder Ejecutivo y tiene las manos desatadas para investigar todo. El pasado, por supuesto, esperemos que lo investiguen, que encuentren a los culpables de innumerables hechos de corrupción, que encuentren la plata que se robaron de la gente para que la podamos volcar en más obras de infraestructura, entre otras cosas. Y también, por supuesto, como lo ha dicho el presidente, en innumerable cantidad de oportunidades, que investiguen este gobierno. Como ¿Y no es muy lenta la justicia hoy, por ejemplo, en casos como el de Debido? Sí, la verdad que es la percepción que tenemos, creo que la gran mayoría de la Argentina, ¿no? Que hace falta más agilidad, que se necesita más rapidez en la justicia para encontrar a los culpables de que vivamos como vivamos, como estamos viviendo, con 1/3 de argentinos abajo de la línea de pobreza, con obras públicas a medio hacer, paralizadas desde hace muchos años. Nosotros encontramos que entre el 30 y el 40% de las viviendas sociales de la Argentina no tenían agua potable y cloacas, no tenían las redes preparadas. Se hacía todo mal y se robó mucha plata. Y es importante que la justicia encuentre los culpables y recupere de nuevo, recupere el dinero que falta. Hay mucho dinero que falta y que nos falta también para hacer las obras de este plan de infraestructura, el más ambicioso de la historia que promete el presidente y que está cumpliendo. Tenemos récord de ejecución de obra pública este año. Estamos haciendo obras por todo el país y eso la gente lo sabe, lo percibe, lo ve, por supuesto en la capital, en la provincia de Buenos Aires, pero lo ve cuando viaja por todo el país. En todas las provincias, en todos los municipios del país hay obras públicas del Gobierno Nacional que muchas veces son las únicas obras públicas, porque muchas provincias y muchos municipios lamentablemente no tienen una calidad de gasto que les permite hacer obras de infraestructura y lamentablemente por malas gestiones de muchos años usan todos los recursos para gastos corrientes. Cuando se habla de la gente que robó, digamos, ¿hay más denuncias? ¿Están sumándose denuncias a partir de la nueva gestión contra el gobierno anterior? Sí, nosotros todo lo que encontramos que no nos cierra, digamos, en el caso de la obra pública, que es lo más notorio, digamos, cuando vemos que en los papeles dice que una obra se terminó, se hizo al 50% y en la realidad no hay nada, bueno, todo eso lo denunciamos en la Oficina Anticorrupción y en la Justicia. Ministro, Pablo Fernández Blanco, nuestro compañero aquí en Mesa Chica, tiene una pregunta para hacerle. En poco tiempo, Rogelio Frigerio va a tener la dura tarea de tener que darle órdenes a un Macri. Al menos eso dice la información periodística. Quiero saber, específicamente estoy hablando naturalmente de Jorge Macri. Quiero saber si él pidió que se incorporara al equipo, cómo fue la negociación, cómo se prepara para tener que darle eventualmente órdenes a Jorge Macri. Bueno, Jorge es quizá uno de los mejores intendentes de la Argentina, que ha hecho una verdadera transformación en Vicente López y que ahora tiene ganas de volcar esa experiencia y esa energía en el Gobierno Nacional, en el Poder Ejecutivo, y se va a sumar. Todavía el presidente no definió exactamente el rol, pero se va a sumar y para nosotros es una noticia muy importante porque sumamos un gran valor y sobre todo alguien con una gran experiencia en la gestión municipal, ¿no? Que es realmente, bueno, el presidente lo dice siempre, ¿no? Una verdadera escuela de gobierno. ¿Todavía no tiene un rol definido dentro del ministerio? Todavía no tiene un rol definido en el Poder Ejecutivo, pero el presidente lo invitó a sumarse al equipo y lo estamos esperando. Cuando se decidió el cambio de Procrear, digamos, pasar a las huestes del ministerio, ¿qué impacto tuvo y cómo evolucionó a partir de ahora? Bueno, lo que ocurrió fue que sumamos Procrear a nuestro Plan Nacional de Vivienda, ¿no? Por primera vez en la Argentina hay un Plan Nacional de Vivienda, hay una estrategia para lograr disminuir el déficit de cantidad y de calidad de vivienda que tenemos en la Argentina. Hay 12 millones de argentinos que tienen problemas con la vivienda, ya sea porque les falta una vivienda o porque viven en una vivienda con muy baja calidad o en un hábitat que no es el mejor. Y en consecuencia tenemos hoy un plan, una estrategia, porque este déficit ha venido creciendo de manera exponencial en los últimos años. Estamos hablando de más de 3,5 millones de familias que sufren este problema. Y este problema de alguna manera se aborda de distintas maneras, ¿no? El Estado tiene una responsabilidad, sobre todo en los sectores más vulnerables. Tenemos que urbanizar los asentamientos, los barrios de emergencia, tenemos que
llevar el Estado donde el Estado nunca estuvo, ¿no? Hemos elegido ahora para estos 4 primeros años de gestión los 500 barrios más vulnerables y vamos con todo el Estado. Hacemos agua potable, cloacas, iluminación, asfalto, arreglamos las casas, hacemos los núcleos húmedos de las casas, hacemos parques recreativos para los chicos, nidos, los núcleos de innovación y desarrollo de oportunidades para los más grandes. Bueno, todo lo que el Estado tiene también que ofrecerle a aquellos que lamentablemente durante muchos años han estado ausentes del cuidado y la visión del Estado. Y también hemos recuperado el crédito en la Argentina. Ahora vamos a hablar del crédito, pero le voy a dar el pie antes a Florencia Donovan, nuestra compañera también aquí en Mesa Chica, que tiene una pregunta para hacerle. Me gustaría preguntarle al ministro, que conoce y mucho de Entre Ríos, sobre las economías regionales. O sea, todo lo que es cultivos extensivos, soja, maíz, pueden venir bien. Ahora, economías regionales es una materia pendiente. ¿Qué van a hacer, por ejemplo, con las economías que dependen de la fruta, la citricultura? ¿Hay algo previsto para ellas? Sí, estamos trabajando en permanente contacto con todos los productores de economías regionales en el país. Básicamente porque el presidente tiene una obsesión con el empleo. Y el empleo que tenemos no alcanza, necesitamos mucho más empleo, pero también tenemos que cuidar el empleo existente. Y el empleo existente en el interior de la Argentina, sobre todo en el interior profundo, tiene un valor adicional, porque le damos la oportunidad a los argentinos de elegir dónde vivir, en dónde trabajar, qué estudiar. Ese tema vinculado con la libertad tiene también para el presidente un valor fundamental. Si nosotros no generamos oportunidades de trabajo en el interior del país, estamos obligando, como ocurrió tantas décadas en la Argentina, a migrar, a que mucha gente se tenga que ir del lugar donde quiere realmente vivir, formar su familia e ir hacia otro lugar a probar suerte. Y eso no es lo que queremos para la Argentina. Y las economías regionales tienen un rol fundamental en el arraigo de la gente en su lugar. Creo que de los sectores productivos que lamentablemente la pasaron muy mal durante muchos años en la gestión anterior, las economías regionales podemos decir que fueron los más castigados. Y de hecho, en consecuencia, cuesta más recuperarlos. Pero bueno, hemos hecho desde el primer momento de la gestión muchas políticas en favor de las economías regionales. En principio, hemos liberado a las economías regionales de las retenciones a las exportaciones, de los cepos para exportar. Por supuesto que también muchas economías regionales son muy sensibles a las diferencias de tipo de cambio con los países vecinos. La inflación de la Argentina, la inflación que de alguna manera el gobierno anterior tapaba. ¿Van a cumplir con la inflación del 17? Bueno, la inflación es lo que ha hecho mucho daño en la Argentina, no solo porque es el impuesto que más impacta sobre los que menos tienen, sino también porque la inflación lo que hace es erosionar la competitividad de precio, en este caso de las economías regionales, pero en general de todas las producciones que se exportan. Y por eso es tan importante esta lucha que tenemos cuerpo a cuerpo con la inflación. Primero se transparentó una inflación que venía, de alguna manera, como decíamos, tapada por el gobierno anterior, y después hicimos lo que hay que hacer, lo que hacen el 99% de los países del mundo que no tienen inflación, porque siempre lo dijimos en la campaña y lo vuelvo a repetir, la Argentina formaba tristemente parte del 1%, del club del 1% de los países del mundo con inflación. Ministro, me da el disparador para nuestro cierre, en realidad que va con una campaña, un ping-pong de tweets. Le voy a pedir definiciones breves de determinados temas y personas. Quien primero va a aparecer en nuestro ping-pong es el presidente de la Nación, Mauricio Macri. En 140 caracteres, ¿cuál es su definición? Bueno, es el líder que puede dejar atrás definitivamente al populismo en la Argentina, generar una visión de país de futuro distinto y marcar un antes y un después en la vida institucional de nuestro país. ¿Cristina Fernández de Kirchner? Representa el pasado, quizás es la que mejor representa el pasado. La gran mayoría de los argentinos, entiendo yo por lo menos, quieren un cambio y un futuro mejor para la Argentina, pero hay muchos argentinos que se referencian todavía en el pasado y la mejor exponente para esos argentinos es la expresidente Cristina Fernández de Kirchner. ¿María Eugenia Vidal?
un cuadro de la política increíble, con una gran sensibilidad y empatía con la gente y con mucho coraje también para cambiar la realidad de una provincia que ha sido devastada por los mismos durante tantos años. ¿Sergio Massa? Sergio Massa es difícil de encuadrarlo. Sergio, de alguna manera, tuvo una participación muy importante en el pasado, este pasado que la Argentina quiere dejar atrás, ¿no? Fueron, qué sé yo, de los 10 años del kirchnerismo, de los 12 años del kirchnerismo, prácticamente en 10 formó parte en cargos muy importantes. En la primera parte de nuestro gobierno realmente fue un factor que ayudó a la gobernabilidad y a sacar leyes importantes en el Congreso. Y después me parece que en el juego corto, en la ventaja corta, se confundió. ¿Martín Lustó? Yo creo que Martín es un dirigente muy valioso de la Argentina y en este caso puntual de la capital federal, pero también creo que no tomó una decisión adecuada renunciando al lugar que le había otorgado el presidente. Me parece que fue una decisión a destiempo. Una de las candidatas que está tan en boga en estos días, le hablo de Vallejos, Fernanda Vallejos, una economista. ¿Cuál es su opinión? No, la verdad que no tengo una opinión Discípula formada. de Vudú, de Kicillof. Yo creo que si realmente cree eso es muy triste. Si realmente cree que Vudú es un ícono de la Argentina, es un pensamiento un poco triste para alguien que está candidata ahora a encabezar la lista del kirchnerismo. La última nos dijo qué pasaba si ganan las elecciones, pero qué pasa si el gobierno pierde las elecciones. No vamos a perder las elecciones. Creo que no vamos a perder las elecciones por varias razones. Primero, por lo que decíamos antes, porque en el contacto permanente que tenemos con la gente, con los vecinos, está claro que la mayoría de la gente, a pesar de las dificultades que implican este cambio que estamos llevando adelante, de que hay muchos sectores que todavía no la pasan bien, creo que la expectativa de mejora, de un futuro mejor para la Argentina es lo que predomina y que la gente, la gran mayoría, no quiere volver al pasado. Entiende que lo que ocurrió en el pasado es lo que genera este presente tan difícil, pero esto que está ocurriendo en la Argentina es claramente la mejor opción para que en el futuro nosotros y sobre todo nuestros hijos y nuestros nietos vivan en un país mucho mejor. Gracias, ministro, Gracias por la invitación.